Y cierra tus ojos ahí un momento. Y comienza a meditar en la bondad de Dios. Es tan infinita. Realmente cuando concluyes algo, Dios te lleva a algo más profundo. Por eso dice que su gracia, sus riquezas son inescrutables, porque hay tanta profundidad. Mi Dios, estamos tan agradecidos por quien tú eres. Gracias porque cada día descubrimos más quiénes somos en ti. Y caminamos en esto, mi Dios. Vivimos a partir de herencia. Vivimos a partir de tus logros. No tiene nada que ver con lo que nosotros pudiéramos hacer, pero tiene todo que ver con lo que tú hiciste. Gracias. Gracias por transferirnos todo esto y que hoy podemos vivir a partir de tu victoria. Bendigo cada corazón y creo, mi Dios, que nadie saldremos de este lugar con las mismas conclusiones, sino que hoy estarás produciendo remas en nuestro corazón, que estarán cambiando, mi Dios, ambientes, cambiando contextos, pero sé, mi Dios, que tú estarás trayendo transformación en cada uno, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero comenzar con esto. Hay cosas, familia, que llevan procesos, ¿sí o no? Hay cosas que no puedes evitarte los procesos. Vivimos en el tiempo de una generación que quiere todo rápido. Porque es más, hoy si quieres información ya no necesitas ir a sacar una ficha de una biblioteca o sacar ese libro, esperar que lo regresaran. Hoy estás a un clic y puedes tener mucha información. Hoy tienes un microondas donde metes a calentar y en cuestión de minutos ya tienes el proceso que a veces tarda cuando tú pones una olla a calentar y comienza a encenderse. Entonces hay cosas que muy rápido se obtienen, pero muchas veces sucede que la gente se desespera porque hay cosas que toman sus procesos. Por ejemplo, yo volteo a ver la vida de José y veo a este hombre que Dios a los 17 años le mostró la grandeza de su futuro, le dijo la capacidad que había en él, sin embargo no estaba listo para tomar el trono. Y transcurrieron casi 13 años para que él pudiera tomar el trono porque había cosas que necesitaban su proceso, por ejemplo, su carácter. Él necesitaba entender que cada posición de autoridad se trataba de servir a los demás. Entonces, a veces hay muchas cosas en nuestra vida que necesitan un proceso. Por ejemplo, un bebé tarda 9 meses en el vientre de su mamá para ser formado, para ser gestado. Y al término de esos 9 meses, es entonces que vemos esta vida manifiesta que ya que estaba gestándose ahí. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces hay cosas que necesitan un proceso. Yo no puedo tener un bebé de microondas. Necesita tener un proceso. Entonces, voltea con el que está a tu lado y dile, los procesos no son malos. La pregunta sería, ¿quién es tu enfoque en el tiempo de espera? Porque hablar de un proceso se trata de un momento de esperar. ¿Y quién es tu enfoque? Acompáñenme, por favor, a Hebreos. Y vamos a leer en el capítulo 12, versículo 2. Fíjate, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono ¿de qué? De Dios. ¿En quién tiene que estar nuestro enfoque? Nuestra mirada en Jesús. Y tiene mucho que ver en estos momentos de espera. Porque el problema muchas veces es que cuando tú comienzas a esperar de las personas, quiere decir que tu enfoque cambió. Cuando tu enfoque nunca tiene que estar ahí, ¿en quién tiene que estar? En Cristo. Cuando ponemos nuestra esperanza en la gente, por ejemplo, nos frustramos. Venimos a frustración. Cuando, por ejemplo, yo pongo mi enfoque en el pasado, a lo mejor yo puedo voltear al pasado y encontrar dolor, o también puedo encontrar victorias y estar en este presente y decir, ay, pero si antes estaba mejor.
Eso no es sabiduría. ¿En quién está tu enfoque? Si yo posiblemente tengo toda mi mirada en las cosas futuras, posiblemente llega un punto en el que comienzo a tener ansiedad. Porque dejo de disfrutar ese momento de espera. No sé si me estoy explicando y me va siguiendo aquí. Pero procesos son importantes y el tiempo de espera no es malo, pero ¿en quién vamos a esperar? Porque el tiempo de espera como hijos de Dios no tiene que ver con esos conceptos que tú tienes de esperar en un lugar a ser atendido. El momento de espera tiene que ver con caminar en la verdad que Cristo ganó, tiene que ver con adoración, tiene que ver con servicio, tiene que ver con muchas cosas que muchas veces nuestros conceptos nos impiden y nos hacen desenfocarnos de aquel que ya nos entregó la victoria. ¿Vamos bien? A lo mejor tú estás creyendo por un familiar que venga a congregarse. A lo mejor vienes ahorita tú solo y tú estás creyendo. Pero ¿qué ha sucedido desde el día que tú entregaste tu vida a Cristo? ¿Y cómo has llevado o lidiado con el tiempo de espera? Porque si no anclas tu mirada en Cristo, posiblemente te vas a desesperar y pensar que nunca esa persona va a venir. Posiblemente vas a comenzar a ver lo que sigue haciendo esa persona y te vas a frustrar. Pero si tú pones tu mirada en Cristo, todo es más sencillo. Voy a leerte algunas escrituras. Si le pones algo ahí y vamos a ir ahondando en esto. Fíjate, vamos a Salmos capítulo 40. Versículo 1. Fíjate, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi ¿qué? Mi clamor. Este salmo David lo escribió igual que José, él tuvo que esperar desde el día que fue ungido. Vete a Salmos capítulo 18, versículo 30. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Pero ojo lo que dice en la segunda parte, dice, escudo es a todos los que en él ¿qué? Esperan. Fíjate que cuando tú esperas en él, ¿qué produce alrededor de ti? Escudo. Y un escudo trae protección, ¿sí o no? Fíjate lo que dice Proverbios 35. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Vete al Salmo 25, 3. Y me gusta esto, fíjate, dice, ciertamente ninguno, fíjate cómo dice, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. O sea, una persona que espera en Dios jamás es confundida. Y dice, bríncate al Salmo 31, 19. Dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan, ¿qué? En ti. ¿Sí estás ahí? Si no, tienen que traerse su Biblia y buscarle. Salmos 31, 19, voy a volver a leer ahí, fíjate, dice, cuán grande es tu bondad. ¿Cómo describe la bondad de Dios? Grande. Dice que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan ¿en quién? En ti. Si tú esperas en Dios, ¿qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar? ¿Cómo empieza este versículo? ¿Qué describe? Bondad. Bondad. Yo no puedo esperar de parte de Dios algo malo porque ya su voluntad fue manifiesta a través de la obra de Jesús. Entonces, si yo no conozco quién es Dios, es por eso que el tiempo de espera me resulta frustrante. Pero si yo espero en Dios, yo sé que fiel es el que lo prometió. Yo sé que Él es bueno y que no importa si el tiempo cronos quiere marcar o dictar algo a mi vida, yo no me rijo por el cronos. Yo me rijo por lo que ya es. ¿Lo estás recibiendo? Si tú estás lidiando con un diagnóstico médico y no te enfocas en Cristo,
el tiempo de espera puede ser ese momento que quiere desviarte y desenfocarte para que no palpes algo que ya te pertenece por derecho legal. Porque la sanidad no es algo por lo que tú tengas que pelear y esforzarte, sino que la sanidad es herencia que Cristo ganó para ti. Sucede lo mismo con la prosperidad. Pero ¿qué estoy haciendo en esos momentos de espera? ¿A quién estoy atendiendo mi oído? ¿A quién estoy aplicando mi corazón? ¿A quién estoy viendo? Porque Jesús pudo soportar la cruz, pudo soportar la muerte, pudo soportar esos momentos en el Seol, en el infierno mismo, porque su mirada ¿en quién estaba puesta? En el Padre. Entonces tu mirada y mi mirada, nuestro enfoque necesita estar puesto en aquel que ya venció. Fíjate lo que dice Salmos 37:9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Es lo mismo que dice Hebreos, si vas a Hebreos capítulo 6, por favor, versículo 12. Dice, a fin de que no te hagas perezoso, sino imitador de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué dice? Heredan las promesas. Paciencia, constancia, perseverancia, para palpar algo que ya te pertenece. Vete a Isaías 40:31, por favor. Isaías 40:31. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán ¿cómo? Nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, ¿y qué dice? No se cansarán, caminarán y ¿qué más? Y no se fatigarán, pero habla de personas que están enfocadas ¿en quién? En Cristo, en Él, en el autosuficiente, en el que todo lo puede, para el que nada es imposible. Porque si Dios lo dijo, entonces así es. Lo está recibiendo. Pero ¿qué voy a hacer en esos momentos? Esperar en Dios tiene que ver con seguir hablando lo mismo que Él ya habló. Esperar en Dios tiene que ver con adorar. Esperar en Dios tiene que ver con servir. Porque esa es la manera en la que esperamos en Dios. En ningún punto esperamos para ver si sucede. Esperamos porque ya sucedió. Vete a Isaías 53 y a veces estas palabras parece que son trabalenguas, ¿no? Pero Isaías 53, y fíjate, Dios me estuvo hablando mucho en estos días por medio de esta escritura. 53:4. Y cuánto interés hay del Espíritu Santo de que puedas concluir más profundo lo que Jesús ya hizo. Porque cuando volteamos a ver su obra, yo sé que aquí no lo ves como un personaje histórico, sino que lo ves como aquel que vino y te rescató de tus pecados. Amén. Pero fíjate, cuando Él fue a la cruz, sucedió que Él muere, o sea, su cuerpo es molido por nuestras enfermedades. Pero también dice que todo el juicio fue sobre Él. Ahorita vamos a ver aquí en la Reina Valera dice el castigo. ¿Se acuerdan cuando celebramos la Santa Cena hace algunos meses y yo les explicaba lo que significaba el pan matzah? Cómo desde ahí Dios estaba profetizando lo que Jesús sucedería en cuerpo. Y el pan tenía 3 características. Tenía que ser rallado, agujereado y tenía que ser quemado ese pan. Era un pan insípido. Pero con eso celebraban la Pascua. Entonces este fue el pan que Jesús usó para celebrar la Santa Cena con sus discípulos. Porque el pan anunciaba lo que Él viviría en su cuerpo. Y es que su cuerpo fue rayado. O sea, látigo tras látigo. Su cuerpo quedó como una sola llaga. Su cuerpo fue agujereado. La corona de espinas generó agujeros. Los clavos generaron hoyos.
Pero no solo esto, estando en la cruz, todo el castigo que era para nosotros fue sobre Él. Todo. Fíjate lo que dice aquí. En Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y ojo lo que dice, el castigo de nuestra paz fue ¿sobre qué? Sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo el castigo que era para ti, para mí, ¿sobre quién fue? Sobre Jesús. Es por eso que si tú como hijo de Dios, nacido de nuevo, concluyes correctamente la obra de Jesús, tú te puedes dar cuenta que la muerte y el juicio para nosotros quedó atrás. Porque el día que creímos en Jesús, morimos juntamente con Él, pero resucitamos a una vida nueva. Entonces yo en mi futuro, yo no puedo esperar juicio y no puedo esperar mortandad. ¿Alguien lo está recibiendo? Entonces por eso, si yo entiendo esto, mis momentos de espera serán muy sencillos. Porque yo ya no estoy en esta ambigüedad donde estoy pensando a ver si Dios quiere o a ver qué va a pasar, sino que ya fue definido el corazón de Dios al enviar a Jesucristo por ti y por mí. Y todo el juicio, todo el castigo que nos correspondía a través de esa naturaleza que se había contaminado, hoy ya no es para nosotros. Te lo voy a preguntar de esta manera. ¿Qué es lo que crees en esos momentos de espera? ¿Qué es lo que crees ahí? Porque si tu sistema de creencias sigue siendo a ver si Dios quiere, no te ha quedado claro Isaías 53. Porque aquí dice que ya lo hizo todo. ¿Estás recibiendo? Quiero explicártelo un poquito más. Si le pones algo ahí. Y vamos a ir a Primera de Samuel. Y vamos a leer en el capítulo 10. Quiero meterte un poquito en contexto. Hasta antes del capítulo 10, Israel se había regido por una teocracia. Dios gobernaba sobre ellos. Y lo que Dios había hecho era levantar jueces. Levantó jueces. El tiempo de los jueces, por ejemplo, fue un tiempo donde Dios estuvo ausente. Amén. Samuel fue el último. Por eso es que vemos a una Débora, vemos a un Jefté. Samuel fue el último juez sobre Israel. Pero después de esto, el pueblo de Israel le demandó a Dios un rey. Y le pidió un rey como el de las otras naciones. Y entonces Dios les dio un rey. Y Dios no solo se los puso y ya, sino que algo que me impacta es que Dios ungió a ese rey. Derramó su presencia sobre él para que en el tiempo de su asignación él pudiera ejercer esto. Fíjate lo que dice en el 10:6. Samuel está hablándole a Saúl. Saúl es el primer rey sobre Israel. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está ¿con quién? Contigo. Le dijo, ejerce, porque Dios está contigo. Pero ojo en el 8, fíjate una indicación que viene de parte de Dios por medio de Samuel. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera, ¿cuánto le dijo que esperara? 7 días. Te hago una pregunta, ¿es mucho 7 días? Ahora, no está en el mucho tiempo o en el poco tiempo. Está en atender una indicación. Porque obediencia te llevará donde tu entendimiento no lo puede hacer. Y fíjate, le dijo, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de ¿qué? De hacer. No había habido rey sobre Israel. Samuel era el juez de la nación y estaba entrenando a este hombre que iba a
dirigir a toda esta nación. Ahora, había pasado alrededor de un año. Esa indicación que Dios le dio no tenía que ver en los próximos 7 días, tenía que ver cuando descendieran a Gilgal. Y entonces si tú sigues, Saúl tenía aproximadamente un año de ejercer reinado, pero bríncate al capítulo 13. Y Saúl empieza a enfrentar sus primeras batallas contra los filisteos. Fíjate lo que dice en el 13:5. Yo nada más estoy leyendo partes porque no tengo tanto tiempo para leerlo todo. Pero dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo, dice entre paréntesis, estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en ¿qué más? Y en cisternas. Ahora, ¿qué hizo el pueblo? ¿En qué puso su enfoque? ¿En Dios? ¿O en qué lo pusieron? Pusieron el enfoque en sus enemigos. Vieron el peligro, vieron que estaban en aprieto. Vieron, te lo voy a traducir a este tiempo, vieron que no tienes para pagar las deudas. Vieron, puedes ver cualquier problemática que tú estás enfrentando, pero el error siempre muchas veces es voltear y ver eso en lugar de ver a aquel que es suficiente. Esto fue lo que ellos hicieron, lo que provocó que actuaran en miedo y se escondieran, pusieran su confianza en cosas naturales, cuando Dios no tiene nada que ver con lo terrenal. En el 7 dice, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo, fíjate cómo estaba el pueblo, iba tras él, ¿qué? Temblando. Mucho así fue el liderazgo de Saúl. Traía confusión. La gente tenía miedo. Pero fíjate lo que dice en el 8, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Cuántas horas tiene un día? 24, ¿verdad? Estaba corriendo el 7º día, pero no había finalizado el 7º día. Dice, entonces dijo Saúl, tráiganme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció, ¿qué ofreció Saúl? El holocausto. Ahora, necesito meterte un poquito en historia bíblica porque si no conoces el contexto no lo alcanzas a comprender. En el Antiguo Testamento había 3 personas que se ungían para ejercer una asignación específica, que era muy claro la unción sobre ellos. Era profetas, sacerdotes y reyes, ¿de acuerdo? Pero había una distinción. O eras profeta y hacías asignación de profeta, o eras rey y hacías asignación de rey, o eras sacerdote y hacías asignación de sacerdote. ¿Sí me explico? Pero no podía el rey hacer asignación de sacerdote, porque había límites, el pecado estaba. Hoy en Cristo Jesús y en el nuevo pacto tú eres rey y sacerdote. Amén. ¿Ves cómo todo es diferente? Pero fíjate lo que sucedió. Saúl era el rey sobre Israel, pero lo que él comenzó a hacer fue la asignación de sacerdote. A él no le correspondía ofrecer holocaustos. A él no le correspondía esto, él no podía ofrecer esto, la labor era para el sacerdote. Esto era en el Antiguo Testamento, solo la familia de Leví servía en el tabernáculo y solo el linaje de Aarón entraba a la tercera parte. ¿Qué estrecho era esto, sí o no? Qué limitado, porque solamente una persona podía escuchar realmente o percibir o disfrutar la presencia de Dios. Y entonces esa persona se lo comunicaba a los demás. Hoy, familia, ya no estás en esas. Hoy tú puedes acercarte confiadamente al trono de su gracia y disfrutarle. ¿Sabes que Dios está aquí? Dios está aquí, y aquí en este momento, en este preciso lugar geográfico, Dios está contigo y puedes disfrutarle. Pero Saúl empezó a hacer algo que no le tocaba. Ahora fíjate lo que dice en el 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho?
Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí, ¿qué? El holocausto. ¿Sabes qué quiso hacer Saúl? Ayudarle a Dios. Ayudarle a Dios. ¿Cuántos llegaron aquí pensando que existía en la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré? Pues casi la mayoría, ¿sí o no? Pero eso no existe, porque Dios no necesita eso. Dios es Dios. Y si Dios le había dado una indicación a Saúl por medio de Samuel, es porque Dios cumpliría con su palabra. ¿Sabes qué comenzó a decir Saúl? Es que de seguro a Dios se le olvidó. Es que no, como que no tenía cuidado, a lo mejor estaba muy ocupado. Y me esforcé, Samuel. Lo hice en mi esfuerzo. A lo mejor hay una indicación para tu vida desde hace algún tiempo y Dios te ha dicho: no pidas prestado. Y a lo mejor dices: bueno, es que no hay manera de que yo pueda obtener eso sin pedir prestado. Bueno, pero si Dios dijo que no lo hicieras, sería actuar como un Saúl que dice: me esforcé. Ahora, ¿hay gente que Dios la direcciona a pedir algún préstamo? Sí. Pero si tú tienes una indicación que Dios te dijo no, ¿cuál sería lo sabio? No hacerlo. Porque posiblemente en ese momento, en esa temporada, Dios algo está enseñando. A lo mejor toda tu vida estuviste saliendo de aquí y de allá con préstamo tras préstamo, y era un círculo que no sales, no sales, no sales. Y Dios necesita romper con ese vicio, porque te estorba. Y una indicación de su parte siempre va a tener que ver con hacer algo bueno a favor tuyo, porque los que esperan en Dios no pueden esperar algo malo. ¿Lo estás recibiendo? A lo mejor no cabe en tus estructuras actuales. A lo mejor la manera más sencilla o lo que has practicado es pedir prestado, o a lo mejor comprar a meses sin intereses. Pero a lo mejor la pregunta es: ¿cuál es la indicación que Dios te está dando respecto a tus finanzas? ¿Qué indicación estás soltando a tu familia? Porque Saúl lo que hizo fue todo lo contrario, se esforzó, lo quiso hacer en su esfuerzo. En el 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente, ¿qué has hecho? Dice la palabra de Dios que el hombre tuerce su camino y luego contra Dios, ¿qué? Se enoja. ¿Cuántas de las decisiones que tomaste Dios jamás puso su firma? Y muy posiblemente como un Saúl se actuó en ese quererlo obtener, como cuando metes las palomitas al microondas y tenerlo así. Lo quisiste hacer en tu esfuerzo, y eso ha traído una serie de cosas de las que no puedes salir. Cuando solo se trataba de atender a la voz de Dios. ¿Sabes que uno de los beneficios más preciosos que tenemos como hijos de Dios es ser guiados por su presencia? Es más, ese es uno de los sellos de que eres su hijo, porque eres guiado por su presencia. A lo mejor Dios te está diciendo: necesitas perdonar. ¿Qué necesitas hacer entonces? Perdonar. A lo mejor puedes seguir tratando de esforzarte y ver cómo esto y cómo aquello, pero si la indicación de Dios es: perdona a tal persona o perdónate a ti mismo, ese sería lo que necesitas hacer en medio de ese momento. Amén. Locamente has hecho, le dijo en el 13, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había, ¿qué? Ordenado. Pues ahora, le dijo, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero.
Jehová se ha buscado un varón conforme a qué? Conforme a su corazón. ¿Quién fue ese varón? David. Ahora, mucha gente piensa que Saúl fue desechado por sus errores. Y la verdad es que no. Si haces un cuadro comparativo entre Saúl y David, tuvo más errores David. Pero Saúl era obstinado. Saúl era de esos que se enojaban cuando les llamaban la atención. Saúl era de esos que culpaba a todos en lugar de tomar su responsabilidad. Entonces nunca, aunque tenía procesos, nunca salió del proceso. Porque nunca le permitió a Dios hacer lo que Dios quería hacer en su vida. No le dijo Dios, aquí está la unción, haz todo lo que te viniere a la mano. Puede ser que muchas de las cosas que hoy no estás palpando no es porque Dios no quiere. Él ya te lo entregó. Pero a lo mejor hay cosas que estaban siendo transformadas. Por ejemplo, las posiciones realmente no se alcanzan por los dones, porque el don siempre habla de Dios. Tiene que ver con carácter, porque el carácter es aquello donde tú le has permitido a Dios actuar. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué decidió ser Pablo? Morir a sí mismo y dejar que Dios hiciera. Que Dios transformara lo que tuviera que transformar. Pero Saúl no dejó eso. Saúl se obstinaba y se justificaba y se enojaba cuando lo corregían. Y Samuel le dijo, locamente has hecho. Porque cuando no atendemos a lo que Dios está soltando, actuamos con locura. Porque es comenzar a vivir a partir de tus propios recursos, a partir de tus propios conceptos, y eso siempre va a ser muy limitado. Locamente has hecho, le dijo. ¿Sabes por qué? Porque Samuel llegó con Saúl al término del séptimo día. Dios le dijo, espera 7 días. Y veía el reloj, es que no pasa nada. A lo mejor oraste en la mañana y quieres que funcione como magia, que metes a las palomitas. Hombre, Jesús, mis hijos son los más obedientes. Y en la tarde se portaron mal. Entonces tú volteas a ver el reloj y dices, pues no funcionó la oración. ¿Así funciona esto? No, es una forma de vida donde yo ni siquiera dependo de ese reloj. Yo dependo de aquel que ya todo lo hizo. Y sé que en este lapso, a la luz de la eternidad, porque literal solo estamos un lapso pequeño, que son 120 años aquí en la tierra, o sea, a la luz de la eternidad es nada. Se trata de esperar en Él. Y en su momento, el Kairos y el Cronos se juntarán y palparé lo que ya es. Amén. Para los que conocen el testimonio de cómo surge lo que hoy tú puedes ver y llegar aquí, pues comenzó con la fe de nuestra pastora en la ciudad de Aguascalientes, creyendo por su familia. ¿Cuántos años es mi Tito? ¿13? ¿15 que llegara a los pies de Cristo? 14 años. 14 años. Como un David pacientemente, ¿qué? Esperé. Pero sabes, a lo mejor a ti te toca, como a ella, mujeres de fe, que toca abrir brecha. Pero hoy yo, por ejemplo, estoy edificando en el techo que ella edificó. Y entonces hoy nosotros estamos entrenando a nuestra pequeñita o nuestra bebé. Ya no crece con conceptos fuera de Dios, sino que crece con una vida con los recursos de Dios. No sé si me estoy explicando. Pero esto que hoy palpamos fue el resultado de una fe que se ejercitó durante 14 años. Las victorias que tú conquistes hoy serán más sencillas para tus generaciones. No sé si me estoy explicando. A lo mejor a ti te tocó esperar 14 años.
Pero de repente eso comienza a acelerarse como lo que vio Jeremías y dijo, veo una vara de almendro, veo un tiempo de aceleramiento. Pero todo esto es, ¿por qué? Porque se abre brecha. Pero hay gente que comienza y dice, esperar en Dios, esa es la respuesta. Y no me voy a mover de ahí. Y no me voy a mover de ahí. Entonces ya no volteamos nuestras vidas con que esperar en Dios es la respuesta. Entonces ya no volteamos a ver a dónde, sino que esperar en Dios es la clave. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y esto no le pasó a Saúl. Saúl no esperó en Dios. Dios le dio dirección, le dijo hacia aquí, hacia allá, pero él lo quiso hacer a su manera y como él creía que estaba bien. Es lo mismo que vemos cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre le dijo a Dios, no te necesito, lo voy a hacer como yo quiera, cuando yo quiera, como yo creo que está bien, pero no te voy a tomar en cuenta. Lo estás recibiendo. Espera en Dios. Espera en Dios. Hay tanta turbulencia a nuestro alrededor. Hay tanta confusión alrededor. Pero tú puedes estar en medio de ese contexto y tener paz. Porque si tú esperas en Dios, escrito está que no serás avergonzado y no serás confundido. Y que Dios es tu escudo alrededor de ti. No tendrás por qué temer. Porque los que esperan en Dios seguirán corriendo y seguirán conquistando. Porque viven a partir de herencia. Viven a partir de lo que ya Jesús logró. Ya lo llevó a cabo su obra. Ya lo hizo, ya lo efectuó, ya lo llevó a cabo, su obra está completa. Vive a partir de esos logros. ¿A quién estás viendo en medio del tiempo de espera? Fíjate lo que dice. Salmos, acompáñame a Salmos 31. Versículo 6. ¿Ya la tienen? 31:6 dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Y te lo voy a leer en la lenguaje actual y dice muy fuerte, pero es muy claro. Dice, odio a los que adoran ídolos, pues estos no sirven para nada, pero yo en ti confío. ¿Sabes qué es un ídolo? Todo aquello en lo que pones tu confianza. Y un ídolo es la representación insuficiente de quién es Dios. A lo mejor tu confianza está puesta en tu sueldo. A lo mejor tu confianza está puesta en tu cuenta bancaria. A lo mejor tu confianza está puesta en tu esposo o en tu esposa. Y no digo que no confíes lo que estoy diciendo es en quién está puesto tu enfoque. ¿Quién es tu foco, tu centro cuando estás viviendo la vida? Porque la gente a tu alrededor te puede fallar y un día estar y no estar. ¿Estás recibiendo? A lo mejor un día confiaste en un amigo, tardaste años con esa amistad y hoy ya no está. ¿Por qué pasa eso? Porque sigue siendo humano. Pero Dios nos dice que no pongamos nuestro enfoque en eso, sino que pongamos nuestro enfoque en aquel que no falla. Y Dios es fiel, familia. Tu enfoque necesita estar en Cristo, porque si tu enfoque no está en Él, entonces te me vas a frustrar. Te me vas a desesperar y vas a sentir que las cosas no pasan, que Dios no te quiere, que Dios no cumple. Confía en Él, siendo fiel hoy y siempre lo seguirá siendo. Confía en Él, espera en Él. El tiempo de espera para nosotros no es no hacer nada. El tiempo de espera es seguir caminando en propósito, servir a Dios. Mi tiempo de espera es adorar cuando nada está bien y cuando todo está bien. Mi tiempo de espera es seguir hablando la palabra y estableciendo a través de oración, porque yo sé que fiel es el que lo prometió y Él no falla. Mi tiempo de espera implica, ¿sabes? Diezmar. ¿Sabes yo de quién aprendí el concepto del diezmo?
Mi abuelo me entrenó en eso. Para mí fue tan sencillo porque cuando él me daba domingos, ¿sabes que yo tuve un abuelo que me daba domingos hasta los 20 años? ¿Alguien tuvo eso? Es que yo tuve un abuelo, chido. Pero él me daba hasta esa edad, pero cuando yo era una niña, siempre, pues él mi pastor y me decía el diezmo. Y entonces, si me daba 10 pesos de domingo, ¿cuál era el diezmo en esa época? 1 peso. Entonces, hija, el diezmo. Y entonces así nos entrenó a entregar el diezmo. Entonces entendimos, o yo para mí no es difícil porque siempre he entendido que no es mío. ¿De quién es el diezmo? De Dios. Entonces cuando tú entiendes que el diezmo no es tuyo, sino de Dios, es más sencillo. Entonces sigo diezmando y sigo hablando en tiempos de finanzas. Sigue siendo, yo sigo diezmando y sigo ofrendando porque tú sigues siendo fiel. ¿Lo estás recibiendo? El tiempo de espera para los hijos de Dios se traduce de forma diferente. Rompe con ese esquema que tiene que ver con que estás sentado ahí que te atiendan. Ay, ya que me atiendan. Estás en el banco, ¿no? Y una sola sucursal. Oiga, ¿por qué no abre la otra? En esos momentos ejercita la paciencia. Ejercítala ahí, alégrate, gózate, dile, bueno Dios, voy a decidir gozarme si estoy en el banco. Algo quieres hacer, encontrarse con alguien ahí. ¿Por qué no ves el tiempo de espera como un momento donde Dios quiere encontrarse con alguien ahí en el banco y tú eres el medio? A lo mejor puedes voltear a ver a tu alrededor y de repente Dios hace alumbrar a una persona y ves que resalta entre los demás. Pues Dios quiere que vayas y le prediques de quién es Él. Y entonces te vas a dar cuenta que el tiempo de espera se te va a ir rapidísimo. Porque cuando servimos a Dios, todo ayuda a su propósito. Escudriña Romanos 8. Y tiene que ver con estar enfocados en Él. Porque no se trata de nuestros deleites, se trata de enfocados en su propósito. Y cuando estamos enfocados en Él, porque los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y sabes quiénes son los que aman a Dios? Los que escuchan su voz y atienden a su indicación. Eso es amar a Dios. Tú me dijiste que yo perdonara, papá, yo lo hago. Tú me dijiste que yo me pusiera cuentas con esta persona, lo hago. Tú me estás dando esta indicación de ya no pedir prestado, lo voy a hacer, papá. A lo mejor una indicación que Dios te está dando es tiende tu cama. A lo mejor eso es, a veces quieres recibir así como indicaciones, no, que Dios me lleve a hablarle al presidente de la República. Pues se va a dar si tú eres fiel en lo poco. Si no le haces caso para atender tu cama, ¿te confiaría secretos de alguien más? Te lo pregunto así. Por eso procesos son importantes. Jesús mismo fue bautizado en el Espíritu Santo y estuvo 40 días en el desierto siendo entrenado en el poder del Espíritu. Amén. El tiempo de espera no es malo, solo en quién está tu enfoque. Si tú te enfocas en Él, todo va a ser más sencillo y todo va a estar fluyendo, porque fiel es Dios. Cierra tus ojos ahí un momento. Mi Dios, te damos gracias porque tu presencia está aquí, papá. Mi Dios, gracias porque eres bueno. Gracias por el hermoso corazón de cada persona en este lugar. Mi Dios, decidimos esperar en ti. Toma estos segundos ahí con tus ojos cerrados y si 20 te comenzaron a caer en tu corazón y a lo mejor en algunas áreas de tu vida no estabas esperando en Él o te habías desesperado o impacientado, dile ahí, yo decido esperar en ti.
lo mejor, chavo, has estado creyendo por tu restauración con tus papás y de repente no estabas vislumbrando. Toma paz ahí y dile: Dios, yo decido esperar en ti. Tú haces volver su corazón para conmigo y el mío para con ellos. Pero decido esperar en ti. Toma paz. Yo percibo en mi espíritu que el Espíritu Santo está trayendo paz a tu corazón. Paz a tu corazón. Toda desesperación, toda ansiedad se disipa en este momento. Y en el nombre de Jesús, mi Dios, hay indicaciones claras a nuestras vidas para llevarlas a cabo, papá. Tú eres nuestro guía, tú nos dices por dónde, hacia dónde, qué hacer, dónde hacer un alto, dónde invertir, dónde no hacerlo. Tú eres nuestro guía. Decidimos esperar en ti. Esperar en ti. En el nombre de Jesús, papá, yo oro por cada familia aquí. Yo oro por cada negocio representado. Oro por cada emprendimiento. Oro por cada actividad, papá, que cada uno de tus hijos ha sido comisionado a llevar a cabo. Y sé, mi Dios, que no faltará tu dirección para ejecutar en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, porque todo su ser está atento a lo que tú estarás soltando. Y creo, mi Dios, que derramarás sueños y visiones, papá, sobre sus vidas. Pero se da tan claro lo que ellos tengan que hacer, tal cual le hablaste a un Saúl y le dijiste en 7 días. Tal cual, mi Dios, será, papá. Pero creo, mi Dios, que cada uno de los que están aquí son hijos tuyos, obedientes, que aman tu voz, que atienden a tu dirección y ejecutan tu indicación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso a Dios.